diagnóstico, es importante resaltar lo que son los aspectos que de manera de interés nos importan a nosotros para poder diagnosticar lo que es la neuropatía diabética. Se habla de que si tenemos un paciente diabético y lo asociamos con dolor continuo ardiente y quemante, sensación de quemazón, calor y menos de frialdad, dolor esporádico de tipo descarga eléctrica o ráfaga de corriente, sensación de hormigueo, picores, pinchazones finos, tirantes, opresión, presencia de zonas dormidas o entumecidas y menos frecuente dolor cortante y lacerante, hay algunos signos y síntomas compatibles. Sobre todo estos a nivel de extremidades distales. Algunos cuestionarios que próximamente nosotros podemos utilizarlo para tomar un diagnóstico. Y cuando presuntamente tengamos un diagnóstico lo podemos asociar a una neuropatía diabética, sea dolorosa o no, e iniciar el tratamiento adecuado. Dentro del punto de vista de otros aspectos, debemos recordar que todos los pacientes diabéticos deberían ser evaluados al menos una vez al año. Esto es importante que lo recordemos y por eso que lo coloqué en el seminario, porque los criterios clínicos nos ayudan a diagnosticar de manera preventiva una patología. Pero esto nos ayuda es si nosotros le recordamos a los pacientes que si son diabéticos, que vayan muy comúnmente a citas con el médico para que éste pueda evaluarlos de manera exhaustiva y denotar cualquier diagnóstico de manera preventiva. ¿Cuáles son estos factores de riesgo que pueden estar asociados a la misma? Hiperglicemia probablemente controlada, que sean pacientes mayores de 70 años, que sean pacientes mayores de 10 años con diabetes mellitus, que presenten dislipidemias e hipertensión asociada, que también pueden pasar de un 50% que cursa de manera sintomática. Pero hay unas características clínicas que son importantes resaltar, entre ellos el dolor periférico, la pérdida periférica de la sensibilidad, muchas veces en etapas tempranas afecta la punta de los dedos, de los pies, posteriormente progresa proximalmente causando la pérdida de la sensibilidad, ya sea en las manos o ya sea propiamente en alguna parte del cuerpo. Hay ausencia del reflejo de Achilles y la pérdida de sensibilidad dolorosa a las lesiones que de una persona normal puedan ocurrir un gran dolor y estas no la sientan de igual manera. Puede existir un diagnóstico diferencial. Tenemos desde un tipo de aspecto y desde otro tipo. Del primer tipo de aspecto hablamos de otras causas de neuropatías no diabéticas. Entre ellos tenemos las tumorales, las metabólicas, la tirotoxicosis, las sustancias asociadas a sustancias tóxicas, por ejemplo el alcohol, las infecciosas como el VIH, el sífilis, y las iatrogénicas que mayormente están asociadas a fármacos, entre ellos la isoniazida, los alcaloides de Vinca y la quimioterapia, o propiamente una vasculopatía periférica. Pero sin embargo también hay otros diagnósticos diferenciales entre la vasculopatía y la neuropatía diabética. Entre ellos tenemos que de acuerdo a la vasculopatía diabética habla de que sus síntomas mayormente la claudicación es intermitente. En cambio en la neuropatía diabética el dolor es espontáneo, mayormente se asocia a parestesia y a disistesia. Dentro de los signos, en la vasculopatía diabética, por ejemplo, hay disminución de la temperatura, cianosis, ausencia del pulso. En el caso de la neuropatía, este es hiperestesia, esta es probablemente disminución de la fuerza y probable hiporreflexia. Y en las características del dolor, en el caso de la vasculopatía, este dolor es isquémico, profundo y sordo, aumenta en decúbito y en deambulación, y es muy diferente al dolor en la neuropatía, ya que este es neuropático con hiperalgesia y alodinia, sostenido con o sin paroxismo, calma subjetivamente en el caso de la movilización, pero esto es totalmente subjetivo. Pero vuelvo y continúo haciendo mucho énfasis en lo que es en la anamnesis, sabiendo si es un dolor, si maneja parestesia o calambres en extremidades inferiores, si hay falta de adaptación visual a la oscuridad, si hay existencia de mareo con cambios de posiciones o sensación persistente de plenitud gástrica. Y a nivel de la exploración física, a nivel de la inspección, encontramos piel seca y atrófica, pérdida de cabello y sudoración, o a nivel sensorial denotamos sensibilidad táctil, sensibilidad térmica, sensibilidad vibratoria o sensibilidad dolorosa. Y a nivel motora, que haya atrofias musculares, o a nivel de los reflejos que estén deprimidos o ausentes. Por eso es muy importante
que el examen físico sea cefalocaudal y que nunca olvidemos cualquier detalle. De manera, a grosso modo, recordemos algunas pruebas diagnósticas, mayormente la analítica, como el hemograma, hormonas tiroideas, vitamina B2, electromiograma, mayormente asociadas a enfermedades desmielinizantes, la TAO, resonancia magnética, que lo coloqué en signo de interrogación porque esto es dependiendo del caso, y la biopsia del nervio sural, que este es muy raro, pero también hay que colocar. Recordar que el diagnóstico es netamente clínico y que nos va a ayudar a reconocer cuál es, como tal, el estatus del paciente. Y bueno, aquí coloqué algunos criterios diagnósticos para ser como más específicos de acuerdo a unas posibilidades clínicas que nos pueda presentar el paciente. Habla de una posibilidad clínica de polineuropatía distal simétrica, que puede estar asociado a una neuropatía diabética o entra dentro de las clasificaciones de la neuropatía diabética. En este caso puede haber presencia de síntomas o signos de polineuropatía distal. Los síntomas pueden incluir, dentro de ellos, disminución de la sensibilidad, síntomas positivos neuropáticos sensoriales, por ejemplo, en el entumecimiento, el hormigueo, el dolor punzante o ardiente. En este caso también puede haber disminución de la sensibilidad distal simétrica y disminución o ausencia de los reflejos del tobillo. Pero también puede haber una probabilidad clínica de polineuropatía distal simétrica, en donde hay una combinación de síntomas y signos de polineuropatía sensorio-motora distal con cualquiera de los dos o más de los siguientes. Síntomas neuropáticos con disminución de la sensibilidad distal y disminución o ausencia de los reflejos del tobillo. Esto para asociándolo a los que son los criterios diagnósticos dentro de la clasificación de la neuropatía diabética. El panel de expertos de Toronto sobre los criterios diagnósticos de neuropatía diabética habla, de grosso modo también, de otros tipos a nivel de lo que es la misma polineuropatía simétrica, en donde habla que puede existir la posibilidad de una neuropatía de fibras pequeñas, en donde hemos asociado la presencia de síntomas simétricos y distales y datos clínicos de daño a pequeñas fibras. También existe otra probabilidad de neuropatía de fibras pequeñas que habla de la presencia de síntomas simétricos y distales, datos clínicos también de daños a pequeñas fibras, pero con estudio de conducción nerviosa anormal. Y también una neuropatía de fibras pequeñas, pero en este caso definitiva, que habla de presencia de síntomas de longitud dependiente, datos clínicos de daños a fibras pequeñas, aparte del estudio normal de conducción nerviosa, y una prueba sensorial cualitativa, que nos habla de un umbral térmico de los pies reducido y una reducción de las fibras nerviosas intraepidérmicas en el tobillo. Todo esto asociado a varios criterios que dan a conocer un panel de expertos, de acuerdo a los estudios a nivel de lo que es la neuropatía en general. En el caso del tratamiento, principalmente tenemos que recordar que esto se va a manejar a nivel de medidas generales. Un correcto, obviamente, control glucémico, recordando que este va a ser como la fase inicial que nos va a llevar a esta neuropatía. Recordando que si este mejora o enlentece la progresión si este mejora va a enlentecer la progresión de la que es la neuropatía diabética. Los pacientes con neuropatía como tal autonómica deben ser considerados de alto riesgo en caso de cualquier intervención quirúrgica que puedan realizarse. Y en caso de una polineuropatía diabética es muy importante la educación sanitaria en el cuidado de los pies y de la vigilancia periódica. Por eso es que es tan esencial relacionarlo con lo que es el cuidado como tal. Recordando que la polineuropatía distal simétrica dolorosa se debe excluir otra causa del dolor mediante la clínica, la exploración física y la realización de pruebas complementarias. Optimizar el control glucémico y del resto de los factores de riesgo cardiovascular. Que el tratamiento debe ser válido en primera opción, dentro de ellos el antidepresivo y los anticonvulsionantes o anticonvulsivantes. Y los tratamientos menos válidos, como tal segunda opción, dentro de los antidepresivos la duloxetina y dentro de los anticonvulsivantes la gabapentina. Si persiste mal el control del dolor, se debe asociar antidepresivo y anticonvulsivante. Y si persiste mal control del dolor, añadir lo que es la capsaicina y añadir lo que son los opioides o analgésicos mayores.
Y dentro del caso de la neuropatía dolorosa periférica puede asociarse a analgésicos. AINES, bueno, se habla de una eficacia que es totalmente controvertida, y los analgésicos opioides, que su uso es muy común, lo que es el tramadol de 50 a 400 miligramos dosis. Muy importante los efectos adversos como cansancio, mareo, sudoración, sequedad de boca, porque la oxicodona, su eficacia también es totalmente controvertida. Recordando que dentro de lo que son los antidepresivos, mayormente que se han discutido en su uso es la mitriptilina, la venlafaxina y la duloxetina, que mayormente asociado a dolor neuropático periférico diabéticos en adultos, según la NICE 2012, la primera línea de 30 a 600 miligramos, hasta 600 miligramos cada dosis. Y asociar para la neuralgia lo que es la pregabalina, que ya hemos comentado, y la gabapentina. Y unos tratamientos tópicos como tal, lo que es la capsaicina, y para calambres musculares la fisioterapia y la tetrazepam. Ya había comentado sobre lo que es la primera, segunda y tercera línea de fármacos. Algunas alteraciones gastrointestinales que se pueden asociar: la gastroparesia, lo que es la diarrea, y ahí están los fármacos que se pueden asociar. Por ejemplo, unas complicaciones muy frecuentes, dentro de ellas lo que es la vejiga neurógena, donde puede provocar misiones periódicas con presión sobre el hipogastrio. No olvidar la facilidad para las infecciones urinarias que en estas personas, producto de esta vejiga neurógena. La hipotensión ortostática, que para ello debemos elevar la cabecera de la cama y evitar levantarse bruscamente. Y la disfunción eréctil, que descarta defectos o factores psicológicos. Esto siempre debemos remitir a un urólogo, que es el que en la mayoría de los casos debe establecer el tratamiento a seguir. Pero también podemos asociarles medicamentos orales, una inyección intracavernosa de Aprozdil o implantes intracavernosos. Pero mayormente esto es asociado según las subespecializaciones o especialidades propiamente que abarquen todo lo que es el tratamiento como tal de esta difusión. Y por otro lado, tenemos algunas recomendaciones que en particular van a ser muy útiles. Habla que la Sociedad Americana de Diabetes, que todos los pacientes deben ser examinados para detectar la neuropatía simétrica distal. En el momento del diagnóstico de la diabetes tipo 2, 5 años después del diagnóstico de la diabetes tipo 1, menos una vez al año a partir de ese entonces, con pruebas clínicas simples. Rara vez se requieren pruebas electrofisiológicas, excepto en situaciones en que las características clínicas sean atípicas. Y antes del diagnóstico de diabetes tipo 2 y 5 años después del diagnóstico de diabetes tipo 1, se debe buscar la aparición de signos y síntomas de una neuropatía autonómica cardiovascular. Rara vez se necesitan pruebas especiales y pueden no afectar el manejo de la enfermedad o su evolución. Esto es importante recomendar que los medicamentos para el alivio de los síntomas específicos relacionados con todas estas polineuropatías dolorosas y la neuropatía autonómica, ya que mejora la calidad de la vida del paciente, es decir, asociamos tanto terapia como tratamiento farmacológico. En otros aspectos, habla que la neuropatía autonómica diabética maneja lo que es la tamización para signos y síntomas de neuropatía autonómica cardiovascular. Debe instituirse el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 y 5 años después el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. La neuropatía autonómica cardiovascular frecuentemente cursa con una frecuencia cardíaca de mayor de 100 latidos por minuto en reposo o un ortastismo y una caída de la presión sistólica mayor de 20 al ponerse de pie el paciente sin una apropiada respuesta en la frecuencia cardíaca. Y asimismo la neuropatía gastrointestinales y en aquellos pacientes que presenten infecciones urinarias a repetición, incontinencia o vejiga palpable, debe considerarse la presencia de neuropatía autonómica del tracto genitourinario. Todos estos aspectos es importante conocerlos porque es lo que nosotros nos puede ayudar en particular para poder diagnosticar de manera clara lo que es una neuropatía diabética y algunas alteraciones que nos puedan dar propiamente a una neuropatía diabética asociada a procesos gastrointestinales, asociada a procesos urinarios o como tal autonómica cardiovascular.
De esta manera hemos concluido en este seminario de neuropatía diabética y próximamente vamos a hacer un poquito de énfasis en lo que es un manejo como tal específico de lo que es el paciente con pie diabético.